de hoy, compañeros. Ya ustedes han visto todas las cuestiones acerca de las generalidades de qué es el Estado, cómo está conformado, pero el día de hoy vamos a iniciar el estudio de los elementos del Estado, ¿sí? Un elemento, de forma general, es algo que conforma una situación. En este caso vamos a hablar de todas esas situaciones y de todas esas cuestiones que conforman el Estado de Guatemala, ¿sí? Que es el objeto de estudio que nosotros tenemos acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Muy bien. Vamos a revisar el primer elemento del Estado, que es la población, ¿sí? La población, hay diferentes tratadistas. Perdón, acá, Andrei, su parcial, la licenciada les indicó que está ponderado en 20 puntos, 5 de la línea del tiempo y 5 de la actividad que van a realizar el día de hoy, hacen un total de 30. Muy bien, dudas del parcial y de esas situaciones las vamos a dejar de último, compañeros, porque necesito avanzar con el tema, con ustedes, para que no se vayan quedando atrás. Muy bien, entonces hay diferentes tratadistas que dicen que la población es el elemento material del Estado, al igual que el territorio. ¿Por qué lo llamamos elemento material? Porque es un elemento tangible. Pero ¿qué nos dice la definición de la población? Que se refiere al número de personas que comprenden un Estado, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando del número de personas, estamos hablando en sentido cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es algo que podemos contar. ¿Cómo podemos contar la población o cómo podemos hacer un aproximado de la población y de las diferentes etnias, de los diferentes estratos económicos? Lo podemos hacer a través del censo, ¿sí? Entonces, la población, como definición general, se podría quedar como el número de personas que componen el Estado. Pero esta es una definición que se pudiera quedar bastante pobre y bastante genérica. Entonces, desde el punto de vista sociológico, Jean-Jacques Rousseau estableció que podemos ver a la población desde dos puntos de vista. Podemos ver a la población como objeto y podemos ver a la población como sujeto. Pero ¿en base a qué vamos a ver a la población como objeto o en base de qué? En base a la actividad que desempeña la población dentro del Estado, ¿sí? Nosotros ya conocemos qué es el Estado, pero ahora tenemos que conocer los elementos y cómo se va a comportar cada uno de estos elementos dentro del Estado o qué función va a tener dentro del Estado. Ahora bien, si ustedes están haciendo sus apuntes o ahí, anoten que podemos ver a la población por medio de dos puntos de vista. La población como objeto de la actividad del Estado, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la población como un objeto? Vamos a hablar de la población como objeto cuando existe un régimen de subordinación. Cuando hablamos de subordinación, queremos decir que hay una pirámide, ¿sí? Entonces, hay una persona o un grupo de personas por encima de otros. A eso le llamamos subordinación. Y en esta arista que nos planteó Rousseau acerca de la población como objeto dentro de la actividad del Estado, se refiere cuando el gobernante dispone de la población y la población tiene que hacer específicamente lo que el gobernante ordena. ¿Cómo podemos ejemplificar esta situación? Podemos ejemplificarla desde el punto de vista, podría ser desde el gobierno de Corea del Norte, ¿sí? Un gobierno completamente autoritario en el cual la población debe hacer lo que dice la persona que está a cargo de ese gobierno, que lo podemos ver como un gobierno autoritario o dictatorial, ¿sí? Entonces, por esa razón es que Rousseau estableció que la población se puede ver desde el punto de vista como objeto. No es lo más correcto, pero sucede. Ahora, la segunda arista que propone Rousseau es
la población como sujeto. ¿Cuándo podemos ver a la población como sujeto? Cuando un sistema político, obviamente del Estado, le va a permitir a la población o le va a permitir a las personas ser parte de la estructura del Estado y ser sujeto de la actividad política y la esfera de los derechos subjetivos. ¿A qué me refiero yo con esto en palabras más simples? Cuando la población es sujeto dentro de un Estado, la población va a tener el derecho, por ejemplo, de elegir y de ser electo. Hay participación política dentro de ese Estado, ¿sí? Y en un Estado como el nuestro, que es un Estado soberano, democrático y republicano, podemos ver esta situación. Nosotros tenemos la libertad siempre y cuando cumplamos con las condiciones que nos establezca la Constitución Política de la República y que nos impongan las leyes, podemos tener participación dentro del ámbito político. Ahora bien, que en la práctica se necesiten otras situaciones para ingresar a partidos políticos, eso ya es otra situación. Pero nosotros dentro del Estado de Guatemala somos sujetos de derecho, ¿sí? Tenemos participación o podemos tener participación activa dentro de las actividades del Estado. Muy bien. Ahora quiero preguntarles, compañeros, si tienen alguna pregunta acerca de esto para que yo pueda pasar al siguiente elemento. No. Muy bien. A ver, voy a solicitarle aquí la participación a Catherine, que me haga favor de leer el artículo 141 de su Constitución, por favor. 141. Así es, Catherine. Dice artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Excelente, Catherine. Muchas gracias. Quiero que ustedes se den cuenta, es un artículo bastante pequeño, pero nos indica una situación bastante importante y la participación que tiene la población constitucionalmente. Dice, la soberanía radica, ¿en quién radica? En el pueblo. ¿Y en quién vamos a delegar nosotros como pueblo esa soberanía del país? En el ejercicio de los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, que vamos a ver sus funciones más adelante, siempre dentro de los elementos del Estado. Muy bien. Entonces, subrayan ahí ese artículo, la soberanía radica en el pueblo quien la delega, ¿sí? ¿Y la delega en quién? La va a delegar en los tres organismos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento, la nacionalidad. La nacionalidad, en este sentido, hablamos de un vínculo jurídico y político o de un lazo o un nexo que une a la persona con una nación, ¿sí? Estamos hablando de un vínculo jurídico porque las normas nos establecen, y vamos a verlo más adelante en unos momentos, cómo la norma establece quién es ciudadano, ¿sí? Quién es nacionalizado en este caso de Guatemala y quién no. Y el vínculo político, por lo que acabamos de ver, de la participación política que cada uno tenemos como actores dentro del Estado y que podemos tener dentro de nuestro país. Para eso, quiero pedirle de favor a Aime López, si me pudiera leer el artículo 144 de su Constitución, por favor. Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padres o madres guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exputan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privarse de su nacionalidad. Muy bien, Aime. Entonces, según lo que usted nos acaba de leer,
podría decirles a los compañeros quiénes entonces constitucionalmente son guatemaltecos de origen. Son todos los nacidos en el territorio guatemalteco. Ajá. En toda la República de Guatemala, en nuestro país se podría decir, tanto los también que hayan nacido en las naves o aeronaves guatemaltecas. Excelente. Todos ellos. Ajá. ¿Quiénes más? Y los que son hijos de padres o madres guatemaltecos. Excelente, Aimee. Muy bien. Ahora les voy a leer el artículo 1. Esa ley creo que no la tienen ustedes o de repente ya se las pidieron en Derecho Civil. La Ley de Nacionalidad, decreto 1613, en su artículo 1 dice lo siguiente. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Ya nos explicó acá Aimee amablemente con la lectura que tuvimos del 144 constitucional, quienes entonces son constitucionalmente guatemaltecos de origen. Sigue diciendo el artículo 1 del decreto 1613. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos e implica derechos y deberes recíprocos. La nacionalidad guatemalteca nos da derechos, pero asimismo crea obligaciones, ¿sí? O sea, no es solo que vamos a recibir beneficios por ser guatemaltecos, no. Siendo guatemaltecos también tenemos ciertas obligaciones que ustedes van a ir viendo más adelante, tanto en su curso de Derecho Civil, de Derecho Constitucional. Sara, el artículo 1 de la Ley de Nacionalidad, decreto 1613, para los que lo quieran anotar ahí. Esto también lo van a ver ustedes en su Derecho Civil, compañeros. Bien. ¿Hay alguna duda acerca de este tema de la nacionalidad? De nada, Sara. Carlos, adelante. Gracias. También son guatemaltecos los que nacen en los países de la Federación Centroamericana, guatemaltecos de origen. Así es. Lo que nos estaba mencionando Carlos, acá lo tenemos como fundamento legal en su artículo 145 constitucional, para que lo puedan anotar ahí. Excelente, Carlos. ¿Alguien más? Silvia, adelante. Gracias, buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. ¿A qué se refiere con la si se actúan los hijos de funcionarios diplomáticos? Estamos hablando del 144, ¿verdad? Exactamente, licenciado. Mi opinión, lo que entiendo es que, por ejemplo, un embajador guatemalteco, por ejemplo, en Panamá, los hijos de ellos no son guatemaltecos. Exacto, así es, Silvia. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, compañeros? Muy bien, excelente. Vamos ahora a la ciudadanía. Veamos, compañeros. Muchas personas confunden la nacionalidad con ciudadanía. Y son dos cosas que sí perfectamente pueden tender a la confusión. Pero veamos qué nos dice la definición doctrinaria de la ciudadanía. La ciudadanía es la calidad que adquieren los nacionales al cumplirse ciertos requisitos que señalan las leyes del país, al cumplir la mayoría de edad, que en este caso en Guatemala son los 18 años. Y para eso vamos a ir, le voy a pedir de favor aquí a Silvia Villatoro que nos apoye ahí con la lectura del artículo 147 constitucional. Por favor, Silvia, adelante. Sí, ok. Gracias. Ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece la Constitución y la ley. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para comprender la ciudadanía, necesitábamos explicar la nacionalidad.
Si hacemos un análisis meticuloso del artículo 147, dice que son ciudadanos los guatemaltecos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros querramos saber, bueno, entonces, ¿quién puede obtener la ciudadanía guatemalteca? Son todos los que nos establece el artículo 144, 145 y 146 constitucional, ¿sí? Pero ¿cuándo van a adquirir la calidad de ciudadanos? Cuando tengan ¿cuántos años? 18 años de edad, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden ser ciudadanos guatemaltecos entonces? Los que tienen que cumplir 18 años de edad y deben estar contenidos en lo que establece el artículo 144 al 146 constitucional. Muy bien. ¿Estamos claros en esa situación, compañeros? Si hay alguna pregunta, con gusto acá la resolvemos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del siguiente elemento material del Estado, que es el territorio. El territorio muchas veces suele confundirse únicamente con el espacio terrestre, pero vamos a darnos cuenta que constitucionalmente es otra situación. Podemos definir el territorio doctrinariamente como aquella superficie de tierra que pertenece a una determinada nación y sobre la cual un Estado ejercerá la soberanía. No solamente incumbe al espacio de tierra, sino también el aéreo, el marítimo y si el territorio en cuestión presenta costas. Para ello vamos a pedirle, por favor, aquí la participación a Carolina Fuentes. Por favor, si nos puede apoyar con el 142 constitucional, por favor. Carolina no está en la clase. Vamos a algún voluntario que me quiera hacer el favor de leer el 142 constitucional, por favor, compañeros. Melissa, Sente, gracias. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Artículo 142 de la soberanía y el territorio. En el Estado ejerce plena soberanía sobre A. El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores. El mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y C. Los recursos naturales y vivimos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes en las costas fuera del mar territorial, que constituye la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Excelente, muchas gracias, Melissa. Entonces, la misma Constitución en este artículo nos establece que el territorio va a ser, si quieren anótenlo ahí, va a ser el suelo, el subsuelo, las aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley y el espacio que se extiende sobre los mismos, ¿sí? Entonces el territorio no lo vamos a comprender únicamente como un espacio de tierra, sino que ustedes se dan cuenta que acá el fundamento legal nos establece que hay más cuestiones que se pueden aplicar como territorio de nuestro país, ¿sí? ¿Estamos? Ahora bien, el inciso B que nos leyó la compañera acá, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial, ¿sí? Estas cuestiones ustedes las van a profundizar más adelante en Derecho Internacional Público, pero para que ustedes puedan tener el dato ahí, la zona contigua del mar, lo pueden anotar ahí, son 12 millas náuticas, ¿sí? Y dice que es para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. ¿Cuáles son esas actividades que reconoce el derecho internacional? Anótenlas ahí. Actividades aduaneras, sanitarias, en materia fiscal y migratoria. Les repito, ¿cuáles son esas prácticas que reconoce el derecho internacional en las 12 millas náuticas? Actividades aduaneras, sanitarias,
en materia fiscal y migratoria, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta ustedes, compañeros, que es importantísimo el estudio de los elementos de la teoría del Estado o los elementos del Estado, porque esto les va a ayudar a ustedes más adelante a comprender situaciones en materia civil, situaciones en materia de derecho internacional público. Entonces, por eso es la importancia que nosotros podamos tener bien cimentados y bien comprendidos estos temas. Ahora, vamos a pasar a una situación, a un elemento que es bastante amplio, pero que voy a tratar de resumirles a ustedes en un periodo corto de tiempo, que es el poder público. Y el poder público doctrinariamente lo podemos definir como un elemento formal del Estado. ¿Por qué hablamos de un elemento formal? Porque, como la misma palabra lo dice, tiene formalidades y está establecido en la Constitución y está establecido el poder público también en las leyes ordinarias de nuestro país. Dice que es el elemento formal del Estado e indica que consiste en la circunstancia en donde la población como grupo político, escuchen bien, la palabra política ya está inmersa dentro del poder público, y jurídicamente constituido, está sometida a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, es decir, los del Estado. A ver, Mariela Elizabeth, ábrame ahí su micrófono. Mariela, ¿usted sabe cuáles son los 3 principales órganos del Estado? Ah, no tiene audio, dice. Muy bien, vamos a preguntarle acá a... Estará por ahí Abigail Avendaño. Mariela, sí, excelente. Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los 3 órganos constitutivos. Pero bien, el poder público lo podemos dividir en 2 formas. No se las coloqué ahí en la presentación porque no me gustan las presentaciones que están bastante cargadas, y también ahí para que ustedes puedan ir haciendo sus anotaciones y estén pendientes de la clase. El poder público entonces lo vamos a poder dividir de 2 formas: poder constituyente y poder constituido. Muchas gracias ahí por el fundamento legal, estimada Ingrid. Muy bien. Entonces, decimos que tenemos 2 formas de poder público: constituyente y poder constituido. Vamos a hablar del poder constituyente. Este poder constituyente es un poder que recae específicamente en el pueblo. ¿A través de qué? A través de la representación del pueblo se establece una autoridad para elaborar una constitución. Eso lo van a ver, yo creo que ustedes también ya están llevando su derecho constitucional, lo van a profundizar más ahí, pero el poder constituyente es ese que recae en un grupo de personas que se les puede denominar Asamblea Nacional Constituyente, y esta Asamblea Nacional Constituyente va a tener la tarea de elaborar una nueva constitución, ¿sí? Entonces, a través de ese poder público, el pueblo está representando los intereses de diferentes grupos, ¿sí? Grupos de derechos de pueblos indígenas, grupos de mujeres, grupos de trabajadores. Entonces, se busca conformar la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución. Entonces, el poder constituyente es parte de nuestro poder público. Ahora, ¿cuál es el poder constituido? Si ustedes se dan cuenta, las mismas palabras nos dan la definición. El poder constituido es aquel poder que está reglamentado y que se rige por medio de un ordenamiento jurídico. ¿Qué es un ordenamiento jurídico? Ustedes ya lo vieron en su introducción al derecho. El ordenamiento jurídico es todo aquel conjunto de leyes que rigen un Estado. Y son
estas leyes o este ordenamiento jurídico es de carácter ordinario y permanente. A ver, vamos a pedir la participación aquí de Alan David Canel. Active ahí su micrófono, Alan. No está Alan, no quiere participar. Alan, dígame así a viva voz porque, está en la calle. Vamos a buscar a alguien que no esté en la calle. O, bueno, una persona voluntaria que me quiera decir el nombre de 2 leyes ordinarias, por favor. Vamos a ver qué tal está ya su conocimiento en introducción al derecho. Sara, adelante. Perdón, se me marcó, pero igual, pienso que estas leyes podría ser la de adopciones, una de esas, La ley de adopciones. y la de RENAP, podría ser. Sí. Código penal, código civil, excelente. Ley de orden público, ley de trabajo. Ingrid, el nombre correcto es código de trabajo. Carlos, sí, adelante. La ley electoral y de partidos políticos Excelente. y la del pensamiento, la ley del, perdón, la del emisión del pensamiento. Sí, esas son leyes de carácter constitucional, compañeros. Esas, alguien más me levantó la mano ahí. Jocelyn, dígame. Licenciado, la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado. También, excelente, compañeros. También muy bien. La ley de consolidación salarial. Todas esas leyes que ustedes acaban de mencionar son leyes, son ordenamientos jurídicos que rigen el funcionamiento en diferentes materias. Leyes de tipo de carácter fiscal, leyes de carácter mercantil, leyes de carácter civil. Aquí Ingrid nos está diciendo la ley del servicio civil, ¿verdad? La ley de adopciones y todas esas leyes ordinarias, ¿sí? El Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo, todo eso es parte de nuestro ordenamiento jurídico y eso y esas leyes nos apoyan para que haya un orden establecido dentro de un Estado. Ahora bien, para fundamentar esta situación del poder público, vamos a pedirle favor aquí a una persona que voluntariamente nos lea el artículo 152 de la Constitución, por favor. Madeline, adelante. Buenas tardes. Artículo 152, Poder Público. El poder proviene del pueblo, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Muy bien, excelente, Madeline. Entonces, quédese ahí, Madeline. ¿De dónde proviene el poder público constitucionalmente entonces? ¿Del pueblo? Excelente. ¿Será que, igual quédese aquí conmigo, Madeline, ¿será que el ejército podrá arrogarse esa característica del poder público o la policía? Considero que sí, porque incluye la fuerza armada o política. A ver, analicemos bien la Sí, pregunta. ya analicé. Dice: ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Excelente. Entonces, ¿la respuesta es sí o no, Madeline? No. No, muy bien, porque a pesar de que forman parte de la población, ¿sí? Están dentro de una institución y ninguna persona, sector o fuerza armada o política se podrá arrogar el ejercicio del poder público, ¿sí? Dice que el ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución. Entonces, ahora, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir que es el poder público? Se los voy a poner así fácil. El poder público se refiere, en resumen, a la separación de poderes, ¿sí? ¿Qué es la separación de poderes? Es aquella división de funciones
que tiene cada uno de los organismos del Estado. ¿Sí? También podemos decir que el poder público es una competencia jurídica para tomar decisiones y ejecutarlas. ¿Qué funciones son las que va a ejecutar el poder público? Son 3 funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Para eso, acá les estoy, tal vez ustedes creen que es demasiada información, pero esto es bastante importante que ustedes lo conozcan, ustedes que ya van en su 3er semestre y ya están involucrándose de lleno a lo que es la carrera y al derecho constitucional también. El expediente 113-92 de la Corte de Constitucionalidad, en su primer considerando, acá ustedes van a tener más claro qué es la separación de poderes y cuáles son las funciones que se le deben arrogar a cada uno de estos poderes. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el de la división o separación de poderes, en que se atribuye primordialmente al organismo. Escuchen bien, el organismo legislativo va a tener la función principal de crear leyes. Al organismo judicial, su función va a ser la de aplicarlas y declarar los derechos en casos controvertidos que se sometan a su conocimiento. Ya ustedes van a empezar a ver toda esta situación del organismo judicial y la lectura de la ley del organismo judicial en su teoría general del proceso. Y al organismo ejecutivo, la facultad de gobernar y administrar. Ahora bien, vamos a ir fijando todo esto para que les vaya quedando claro. Vamos a pedirle la participación aquí a Jorge Aníbal Tot. Por favor, abra su micrófono. Vamos a ver, Aníbal, ¿cuál es la función? Claro que sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jorge. ¿Usted me puede decir, en base a lo que acabamos de leer de la sentencia del expediente 113-92 de la Corte de Constitucionalidad, cuál sería la función principal de los 3 organismos del Estado? Lo que acaba de mencionar desde el expediente 113-92. ¿Cuál sería la función principal del legislativo? Bueno, el legislativo sería lo que es el presidente, o sea, él viene y da las órdenes para que se cumpla de carácter obligatorio. Permítame, compañeros, que aquí... Crear leyes. A ver, vamos a darle la oportunidad aquí a Jocelyn. Ayúdeme, Jocelyn, que mi compañero... Perdón, así es el Congreso. ¿El legislativo es crear leyes, licenciado? Exactamente. Según lo que estamos leyendo acá del expediente, es la creación de leyes. Melanie, dígame usted cuál es la función principal del organismo judicial. Aplicar las leyes y declarar derechos, Lic. Excelente. Y a ver, Shirley, dígame usted cuál es la función principal entonces del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo sería el gobernar, ahí podría aplicar el presidente, y administrar serían las autoridades, pueden ser también la policía, el ejército, que también vela porque se cumplan, al igual que el judicial serían los jueces. Excelente, excelente, compañeros. Miren, esta situación no es difícil y ustedes tal vez ahorita la ven un poquito complicada, pero poco a poco, conforme ustedes vayan avanzando en el transcurso de la carrera, ustedes se van a dar cuenta que toda esta situación, su teoría general del proceso, su teoría del Estado, derecho constitucional, son las bases que los van a ayudar a ustedes a comprender lo demás. Cuando
pasen a su derecho administrativo, entonces ahí vamos a comprender bien cómo está comprendido el Ejecutivo y cuál es toda la función administrativa que ejerce, ¿verdad? Pero ahorita no nos adelantemos y quedémonos acá con esto. Vamos a ver. Bien, ahora vamos a pasar. Creo que no me guardó acá esta cuestión. Permítanme, compañeros, que... Muy bien, vamos a pasar entonces al ordenamiento jurídico. Muy bien, el orden jurídico, como ya lo acabamos de ver, vimos que eran las leyes ordinarias, las leyes especiales, es el conjunto de normas jurídicas vigentes, ¿sí? Acá recordemos otra vez nuestra introducción al derecho, vigentes y positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no están derogadas, ¿sí? Que se pueden aplicar actualmente. Y estas normas jurídicas se van a relacionar entre sí y se van a encontrar escalonadas o jerarquizadas. A ver, ¿quién de ustedes recuerda cómo es que acá en Guatemala se toma la jerarquía del ordenamiento jurídico? ¿Qué instrumento se utiliza para medir la jerarquía? Shirley. Licenciado, de la pirámide de Kelsen, ¿está hablando usted? Excelente, Elizabeth, muchas gracias. La pirámide de Kelsen, ¿sí? Entonces, de esa forma es que nosotros jerarquizamos las normas y por eso se le llama ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque este orden de normas jurídicas nos van a establecer la forma en la que la población va a actuar dentro de la sociedad. Para eso vamos a pedirle a Elizabeth que me haga favor de leerme el artículo 153, por favor, de la Constitución Política. Gracias, licenciado. Artículo 153, imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Excelente. ¿Qué nos quiere decir este artículo entonces? Que todas las leyes vigentes y positivas dentro de nuestro país van a alcanzar a todas las personas que se encuentren dentro del territorio guatemalteco. Estamos ahí. Ahora, yo les coloqué al inicio de la clase que íbamos a utilizar otras leyes aparte de la Constitución. ¿Alguien me puede buscar en su ley del organismo ejecutivo, por favor, el artículo 2? Acá vamos nosotros a ver en realidad que está normado dentro de nuestro ordenamiento jurídico cuál es la función de cada uno de los organismos del Estado. Shirley, por favor, muchas gracias. Sería del organismo ejecutivo, ¿verdad, licenciado? Dice artículo 2. Competencia del organismo ejecutivo. Dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que lo integran, compete el organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación, ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada. Excelente, Shirley. Entonces, ustedes, compañeros, se pueden dar cuenta que la relación que nosotros estábamos haciendo y la relación que hizo la Corte de Constitucionalidad acerca de cuál es la función principal de cada uno de los organismos, acá nos menciona que es gobernar y administrar. Y el artículo 2 de nuestra ley del organismo ejecutivo establece que dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que lo integran, compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa, subráyenlo ahí, y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno, ¿sí? Subrayen esa situación ahí que les va a servir más adelante para su derecho administrativo. Ahora, ¿alguien que me pueda hacer favor de leer el artículo 1 de la ley orgánica del organismo legislativo, por favor? Artículo 1 de la... Adelante, Darío. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Entonces, artículo 1 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Objetivo y potestad legislativa. La presente ley tiene por objeto normar las funciones, las atribuciones
y el procedimiento parlamentario del organismo legislativo. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, por el sistema de lista nacional y de distritos electorales. Excelente, Darío. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, acá este artículo nos establece que la potestad legislativa le corresponde ¿a quién? Al Congreso de la República. ¿Quiénes integran el Congreso de la República? Los diputados electos directamente ¿por quién? ¿Quiénes eligen a los diputados? La población. La población guatemalteca. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta ustedes, compañeros, la integración que tiene la integración normativa que estamos haciendo, los fundamentos legales y cómo se van integrando cada uno de los elementos del Estado y nos podemos dar cuenta que el Estado no funciona si falta alguno de sus elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo a través del sufragio universal va a escoger a los diputados. Y por último, para ya ir finalizando esta sesión que creo que se me extendió un poquito, vamos a irnos a que alguien me haga favor ahí de buscarme el artículo 51 de la ley del organismo judicial, por favor. Adelante, Elizabeth, gracias. Licenciado, solo un aporte, pero no voy a leer ese artículo porque no tengo esa ley, pero como aporte, yo quiero decir, porque usted, digamos, consultaba de quiénes eligen a los diputados. Para, digamos, para nosotros, lamentablemente los guatemaltecos, nosotros decimos que todos los guatemaltecos empadronados en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral elegimos a esos funcionarios que nos representan en el Congreso, ¿verdad? Pero políticamente hablando, puedo decir de que estos personajes entran por arrastre, porque realmente el guatemalteco no vota de forma directa por un diputado, pero cuando votamos cada 4 años y marcamos en la papeleta por presidente, es por esa cantidad de personas que votan por determinada organización política que estos llegan, ¿verdad? Un ejemplo de esto es, no voy a decir el nombre, pero si solo menciono Verdes, todos sabemos a qué partido político me refiero, ¿verdad? La señora tiene un caudal electoral o una aceptación de la ciudadanía y ellos no entran porque nosotros votamos directamente por ellos. Esta es se ha buscado, digamos, que la ley electoral y de partidos políticos tenga esta reforma para que efectivamente, digamos, nosotros como ciudadanos empadronados podamos votar de forma directa y elegir a nuestros representantes en el Congreso, pero no es así. Solo es un aporte, Lic, gracias. Así es, muchas gracias, Elizabeth. Sí, usted me comentaba que usted es egresada de la Escuela de Ciencia Política. Yo también soy parte de la Escuela de Ciencia Política, estudio Relaciones Internacionales y a veces es un poquito complicado también integrar el derecho con la situación política, ¿verdad? Porque el punto de vista político puede ser uno y lo que nos establece nuestro ordenamiento jurídico es completamente diferente y en la práctica, como bien lo decía usted, es una situación bastante complicada, ¿verdad? Ahí sí que el poder, como usted dice, que radica en el pueblo, realmente está concentrado en unas pocas personas de los partidos políticos que desgraciadamente por el sistema electoral que nosotros tenemos y porque no se ha podido reformar la ley electoral y de partidos políticos, es que seguimos eligiendo nosotros a las personas que van escogiendo a dedo o por favores políticos en dichos partidos, ¿verdad? Pero muchísimas gracias ahí por el aporte. Jocelyn, cuénteme. Solamente por el artículo que había dicho, licenciado. Ah, muy bien, excelente. Era el artículo 51, ¿verdad? 51 de la ley del organismo judicial. Por favor, Jocelyn. Ok, gracias. Dice artículo 51, organismo judicial. El organismo judicial en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Excelente, Jocelyn. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la interpretación de la norma que nos está dando acá la Corte de Constitucionalidad con respecto al organismo judicial
es que su función es aplicar las leyes y, dicho de otra forma, en su ley orgánica, en el ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, el organismo judicial es el encargado de impartir justicia, ¿sí? Entonces, dicho esto, compañeros, tenemos las funciones de los 3 organismos del Estado. Hemos agotado hasta el día de hoy, en este corto periodo de tiempo que tenemos, los elementos del Estado. Antes de explicarles lo de la actividad rapidito, necesito saber si hay alguno que tiene algún compañero si tiene alguna duda para poderla resolver, desahogar las dudas el día de hoy. Si no, paso al adelante, Ingrid. Gracias, Lic. No, no tengo duda, solo deseo hablar con ustedes, me puedo quedar al final. Sí, se puede quedar conmigo al final, Ingrid. Gracias. ¿Hay alguien más? Shirley, adelante. Hola, buenas noches. Disculpe, Lic, fíjese que solo es para, no sé si lo leí bien, pero si no estoy mal en el aspecto de la ciudadanía, en el artículo 146 constitucional, eso aplica para extranjeros, ¿no? Para obtener la ciudadanía, si no estoy mal, ¿no? Sí, sí, exacto. El 146 nos habla específicamente de la naturalización. Esto lo van a entender ustedes o se los van a explicar más a fondo en Derecho Civil cuando ustedes tengan a bien a estudiar el decreto 1613, que es la ley de nacionalidad. Ya les faltará poquito para que la licenciada, creo que es la licenciada Cheo la que les imparte clases, si no, no sé quién sea, pero en Derecho Civil van a ver ustedes esa situación más a fondo. Acá no está, como es teoría del Estado, lo estoy tratando de englobar todo porque es muy corto el tiempo, ¿verdad? Y también lo verán ustedes más a fondo en su derecho constitucional, pero sí, en efecto, como usted dice, compañera, es para las personas extranjeras que quieren adquirir la calidad de guatemaltecos naturalizados. Entonces, de nada, Shirley. ¿Hay alguien más? Judith, adelante. Licenciado, una pregunta para la actividad. ¿El mapa mental tiene que llevar carátula o no? Ahorita bueno, pasemos a la actividad de una vez. Miren, pues, ahí la licenciada Ingrid les estableció un espacio en el cual ustedes van a subir su tarea. Van a realizar un mapa mental. Solo quiero dejarles una aclaración rapidita, jóvenes. Mapa mental, el mapa mental es una representación gráfica que únicamente lleva ideas puntuales, ¿sí? Que se pueden resumir en 2 o 3 palabras. No me vayan a entregar mapa conceptual, porque ahí les pongo 0. El mapa mental es una representación gráfica súper sintetizada en la cual ustedes pueden explicar un tema o varios subtemas en cuestión de 2 o 3 palabras, ¿sí? Ahora, hecha la aclaración, dice que utilice herramientas digitales como Canva, está Google Diagrams, Creately, Lucidchart. Hay bastantes herramientas en las cuales ustedes pueden trabajar. Si lo van a trabajar a mano o si por favor, que no vaya a ser un trabajito así, como dirían coloquialmente, así rascuachito, sino que sea un trabajo, si lo van a hacer a mano, bien elaborado, ¿sí? No está complicada la tarea, si ustedes se dieron cuenta, yo les voy a subir la presentación ahorita al finalizar la clase, se las voy a colgar ahí en Classroom para que ustedes la puedan tener de apoyo y tengan facilidad para hacer su trabajo. Lo suben al espacio creado en Classroom, por favor, en formato PDF. Todos los trabajos en PDF, que no me los van a subir en JPG, todo en PDF, y únicamente le ponen en la esquina superior izquierda su nombre completo y su número de carnet, no carátulas, ¿sí? Y también ya les había explicado al principio de la clase que el presente trabajo va a ser parte de la nota del primer parcial. Este trabajo que van a entregar hoy tienen antes de las 11:59 para poderlo elaborar. Yo solicité a la licenciada que se les pusiera ese tiempo porque en el transcurso de la clase, ahorita ya son las 36, ya me extendí un poquito con la clase, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan entregar en ese transcurso de tiempo.
Y como les digo, va a ser parte de su nota del primer parcial. Son 5 puntos de la línea del tiempo y son 5 puntos de este trabajo. Quienes no hicieron su línea del tiempo, por favor, entreguen este trabajo que les va a ayudar ya 5 puntos en cada una de las clases. Créanme que es bastante. Yo soy de la misma generación de ustedes de clases virtuales, y créanme que aunque se piense que las clases virtuales son fáciles, si usted le dedica el tiempo y estudia a conciencia y hace sus cuestiones, va a aprender, le va a ir bien, pero no es tan fácil ganar, no es tan fácil como pintan algunas personas que no se complica ganar los cursos, ¿verdad? Entonces, creo que se les está dando las facilidades, compañeros. Si alguien tiene alguna duda, si no, a lo contrario, dígame, Sara. Licenciado, perdone, pero me tuve que retirar 2 minutos, pero quiero salir de la duda. ¿Este mapa es sobre los elementos del Estado? Exacto. ¿O también sobre el poder público y el ordenamiento jurídico? Es sobre los elementos del Estado. El poder público y el ordenamiento jurídico. Miren, pues, el poder público y el ordenamiento jurídico son parte de los elementos del Estado. Hay algunos, les voy a aclarar de una vez, porque hay algunos tratadistas o hay algunos docentes que únicamente consideran que son 4 elementos, pero habemos otros que consideramos que hay más elementos dentro del Estado, ¿verdad? Entonces, el poder público y el ordenamiento jurídico son parte de los elementos del Estado. Ok, muchas gracias. Son 6 temas entonces. Excelente. Así es, Aaron. Judith, cuénteme. Licenciado, respecto a lo que dijo al principio de clase de lo de los correos institucionales y todo, por ejemplo, mi correo está conformado por mi número de carnet y mi nombre, ¿va? Y ya como en la cuenta, pues tengo mi nombre. ¿Habrá algún problema? En ese caso, Judith, no tengo problema porque la puedo identificar por su número de carnet. Ahí no se preocupe. Es únicamente, es que fíjese que me aparecieron algunos que hasta se ponían, o sea, tienen un nombre que no es el de ellos. Un ejemplo, no lo recuerdo bien, pero hagamos de cuenta que se llama David Alejandro López. Y se pone Byron Josué López. Y ya en su carátula del trabajo me aparece que me aparece Byron, o sea, me aparece David López, ¿sí? Pero entonces yo busco los 2 nombres y entonces eso sí da lugar a margen de error. Entonces utilicen su nombre real, compañeros. O sea, si les gusta que les digan de otra forma, que sea fuera de las cuestiones universitarias o de las cuestiones académicas. Ya acá en la universidad, si usted se llama David López, pues David López, así está inscrito, así está asignado, por ese nombre lo vamos a reconocer. Entonces, pero en su caso, Judith, no hay problema porque tiene su número de carnet. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿habrá alguna otra duda, compañeros? Si no, de verdad, para mí fue un gusto haber compartido la clase con ustedes el día de hoy. Espero que se hayan llevado el aprendizaje, que le echen ganas aquí a su semestre y eventualmente estaré con ustedes en una próxima ocasión. Sí les encargo lo de Classroom porque yo soy el encargado de esa cuestión, compañeros. Adelante, Ingrid. No, que no se le va a olvidar que tengo que... No se preocupe. A quien me pregunta que si lleva carátula, jóvenes, no lleva carátula. Pongan atención. Pónganme atención. Ahí no se duerman en clase. No se me duerman en clase. Bueno, entonces, compañeros, solo únicamente me quedo aquí con Ingrid para platicar la situación que quiera comentarme, y los demás son libres de retirarse, vayan a tomar cafecito, a estirarse o alguna cosa antes de su siguiente clase. Adelante, Jorge. Buenas noches, Lictor. La presentación nos va a subir ahorita. Yo ahorita, al momento que finalice la clase, yo se las voy a colgar en Classroom, no se preocupen. Eso lo pueden utilizar para referencia para hacer su mapa mental. Muy bien, entonces ahí estamos, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, Lic. Bueno, jóvenes. Feliz noche, Lic. Buenas noches, licenciado. Gracias por todo. Gracias, licenciado.